Imagina esto, la arteria energética más crítica del mundo, una estrecha franja de agua de apenas 21 millas en su punto más angosto, ha enmudecido. No hay petroleros, no hay cargueros, no hay movimiento. Más de 400 superpetroleros cargados están atrapados dentro del Golfo Pérsico como prisioneros detrás de barrotes invisibles, incapaces de moverse. Y esos barrotes no están hechos de acero ni de concreto. Están hechos de algo mucho más insidioso. Minas submarinas a la deriva, colocadas de manera descuidada, apresurada e irregular, y ahora completamente fuera del control del mismo país que las puso allí. Ese país es Irán. Y a partir de esta semana, la Armada de los Estados Unidos finalmente se ha movido para hacer lo que nadie se había atrevido a intentar desde que comenzó esta crisis: navegar directamente hacia ese campo minado y empezar a desmantelarlo. Esto no es un simulacro. Esto no es un despliegue de fuerza para las cámaras. Lo que se está desarrollando ahora mismo en el estrecho de Hormuz podría remodelar el orden energético mundial, desencadenar una confrontación naval a gran escala o, si las cosas salen bien, finalmente desbloquear las arterias del comercio global y alejar al mundo del borde de una catástrofe económica total. Y ahora mismo, cada movimiento cuenta. Bienvenido a World Brief Daily. Si aún no estás suscrito, este es el momento perfecto. Dale al botón de suscripción y activa las notificaciones, porque la situación en Hormuz avanza rápido y querrás estar aquí para cada actualización. Comencemos desde el principio, porque para entender lo que está ocurriendo en el estrecho hoy, necesitas entender cómo llegamos hasta aquí. El 28 de febrero de 2026, los Estados Unidos e Israel lanzaron la Operación Furia Épica, una masiva campaña aérea coordinada que tuvo como objetivo cerca de 900 instalaciones estratégicas en todo Irán, incluyendo centros de mando, infraestructura de misiles y centros de fabricación de drones. Los ataques supuestamente mataron al líder supremo de Irán, Ali Khamenei, desencadenando una respuesta iraní inmediata y catastrófica. En cuestión de días, la Armada del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, el CGRI, comenzó uno de los actos más desestabilizadores de la historia marítima moderna. Usando embarcaciones pequeñas que operaban de forma rápida y encubierta, las fuerzas iraníes comenzaron a colocar minas marinas en todo el estrecho de Hormuz, sin advertencia formal, sin bloqueo declarado conforme al derecho internacional, solo caos deliberadamente sembrado en la ruta de navegación más importante del mundo. Los resultados fueron inmediatos y asombrosos. Según datos de seguimiento de embarcaciones reportados por múltiples medios, los tránsitos diarios de naves a través de Hormuz se desplomaron de un promedio de más de 100 barcos por día a apenas un dígito, prácticamente de la noche a la mañana. Como informó CNN Business el 10 de abril, los más de 100 petroleros que normalmente atravesaban el estrecho a diario se redujeron a menos de 10. Más de 400 superpetroleros completamente cargados quedaron varados dentro del Golfo, esperando un corredor que no existía. Y como confirmó públicamente el 9 de abril el CEO de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, Sultan Al Jaber, el estrecho permaneció funcionalmente cerrado, incluso después de que se anunció un frágil alto al fuego, porque Irán condicionaba el paso a su propia aprobación, barco por barco. La devastación económica llegó rápido. Según lo informado por Bloomberg, los precios físicos del crudo Brent se dispararon por encima de los $150 por barril. Un análisis del Wall Street Journal advirtió que el mercado podría romper la barrera de los $200 por barril si el cierre persistía. El Banco de la Reserva Federal de Dallas emitió un documento de investigación económica describiendo el cierre de Hormuz como la mayor disrupción en el suministro de petróleo impulsada geopolíticamente en la historia moderna, comparable en escala únicamente al embargo petrolero de 1973 y a la revolución iraní de 1979. Y según datos citados por el seguimiento del impacto económico de Wikipedia, la disrupción en la producción de petróleo en todo el Golfo,
Kuwait, Irak, Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos combinados, alcanzó al menos 10 millones de barriles por día a mediados de marzo. Eso no es un número, es un choque civilizatorio. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más peligrosa, porque las minas que Irán colocó en Hormuz no fueron instaladas con precisión quirúrgica, no fueron cartografiadas, no fueron rastreadas. Como reportó el New York Times a principios de abril, funcionarios estadounidenses revelaron que las propias fuerzas iraníes habían perdido el rastro de una parte significativa de los dispositivos. Irán no puede localizar todas las minas que colocó, carece de la capacidad para retirarlas, creó un monstruo y el monstruo escapó. Los tipos específicos de minas identificados por la inteligencia estadounidense incluyen el Maham-3, una mina de contacto anclada que utiliza sensores a bordo, y el Maham-7, un dispositivo de descanso en el lecho marino que espera a que una embarcación pase a su alcance antes de activarse. Ambas son fabricadas en Irán. Ambas están ahora a la deriva, desplazadas por las poderosas corrientes de fondo del Golfo, muy lejos de sus posiciones originales. Lo que una vez fue un arma deliberada se ha convertido en un peligro incontrolable que amenaza a todos, incluida la propia Irán. La República Islámica exporta casi 2 millones de barriles de petróleo al día. Todo ello a través de Hormuz. Puso minas en su propia fuente de vida económica. Luego llegó el 11 de abril y todo cambió. El Mando Central de los Estados Unidos anunció oficialmente que 2 destructores de misiles guiados de la Armada, el USS Frank E. Peterson Jr. y el USS Michael Murphy, habían transitado por el estrecho de Hormuz y entrado al Golfo Arábigo. En un comunicado, el almirante del Mando Central, Brad Cooper, declaró: "Hoy comenzamos el proceso de establecer un nuevo paso y pronto compartiremos esta vía segura con la industria marítima para fomentar el libre flujo del comercio". El Mando Central también confirmó que fuerzas adicionales de los EEUU, incluidos drones submarinos, se unirían al esfuerzo de limpieza en los días siguientes. La misión de despeje de minas estaba oficialmente en marcha. Sin embargo, ese tránsito estuvo lejos de ser pacífico. En cuanto los buques de guerra estadounidenses entraron al estrecho, las unidades navales de la Guardia Revolucionaria iraní comenzaron a rastrearlos. Se emitieron desafíos por radio abierta. Según múltiples informes, los guardias revolucionarios advirtieron que cualquier buque militar que intentara cruzar el estrecho sería tratado con severidad. Teherán afirmó más tarde que los barcos habían dado media vuelta tras recibir advertencias, una afirmación rotundamente contradicha por el comunicado del Mando Central y los datos confirmados de seguimiento de embarcaciones. 3 superpetroleros completamente cargados siguieron la estela de los destructores, entre los primeros buques civiles en salir del Golfo desde que comenzó el alto al fuego. Estos destructores no son buques de guerra ordinarios. La clase Arleigh Burke se encuentra entre los combatientes de superficie más letales del mundo. Cada uno está armado con el sistema de combate Aegis, capaz de rastrear y atacar cientos de objetivos simultáneamente en un radio de combate de cientos de millas. Su presencia no es solo operativa, es estratégica. Su misión era establecer la realidad física de un nuevo corredor de tránsito seguro en Hormuz y sentar las bases para la operación de despeje de minas en aguas profundas que vendría a continuación. Y ahora llegamos a la parte que determinará si esta crisis termina o explota. El verdadero trabajo de limpiar Hormuz no lo harán los destructores, lo harán los que vengan después de ellos. Vehículos submarinos autónomos, o UUV por sus siglas en inglés, los sistemas de caza de minas más avanzados jamás desplegados en un entorno de combate real. Como informó Defense Scoop en detalle, uno de los sistemas que probablemente se emplee es el Knifefish. Desarrollado por General Dynamics, este dron submarino no tripulado con forma de torpedo está específicamente diseñado para detectar, clasificar e identificar tanto minas enterradas como minas posadas en fondos marinos, con mucho desorden. El Knifefish opera completamente fuera de su embarcación nodriza, lo que significa que el barco que lo despliega nunca tiene que entrar al campo de minas.
El dron entra solo, escaneando con sonar de alta resolución, construyendo un mapa de cada amenaza en el lecho marino. Los helicópteros MH-60S trabajarán simultáneamente sobre la línea de flotación, utilizando sistemas de detección láser para identificar minas flotantes o cercanas a la superficie. Juntos, estos sistemas crean una red tridimensional en capas para la caza de minas, despejando metódicamente un corredor entre el caos que Irán creó. Gulf News describió el panorama operativo más amplio. Drones submarinos escanean el lecho marino con sonar de alta resolución. Tripulaciones de helicópteros usan sistemas láser para detectar minas flotantes. Dispositivos robóticos de neutralización son enviados para destruir las amenazas confirmadas de forma remota y los destructores clase R. Lake Burke proporcionan cobertura de defensa aérea y antimisiles desde arriba. El objetivo final es una ruta de navegación segura y con reconocimiento topográfico que los petroleros puedan transitar bajo escolta militar. Pero he aquí lo que incluso las evaluaciones más optimistas dejan en claro. Esto no ocurrirá de la noche a la mañana. El almirante retirado James Fogo, decano del Centro para la Estrategia Marítima, le dijo a NPR que antes de que los barreminas puedan siquiera comenzar su trabajo, debe establecerse una patrulla aérea de combate sobre todo el estrecho. Tras el despeje, los destructores deben escoltar físicamente los convoyes de petroleros. Fogo estimó que si la operación comenzaba de inmediato, el marco completo de despeje de minas y escolta tardaría al menos un mes en operativizarse. Y ese es el cronograma optimista. Esto nos lleva al centro de la crisis y la razón por la que necesitas seguir esta historia muy de cerca. Antes de continuar, asegúrate de estar suscrito a World Brief Daily y de tener las notificaciones activadas. Estamos cubriendo esta historia en tiempo real y lo que viene a continuación en Hormuz definirá los mercados energéticos mundiales, las alianzas y los equilibrios geopolíticos por años. No te pierdas ninguna actualización. Ahora, de regreso al tablero de ajedrez. El mismo día que los destructores transitaron Hormuz, el vicepresidente de los Estados Unidos, J.D. Vance, se encontraba en Islamabad, Pakistán, durante 21 horas de negociaciones con funcionarios iraníes. Esas conversaciones colapsaron. El domingo 12 de abril, Vance confirmó a los periodistas que las negociaciones habían fracasado porque Irán se negó a proporcionar, en sus propias palabras, un compromiso afirmativo de que no buscarán un arma nuclear. Ese fracaso desencadenó algo que nadie había anticipado del todo, ni siquiera quienes habían estado siguiendo la crisis desde el principio. El presidente Trump publicó directamente en Truth Social: a partir de este momento, la Armada de los Estados Unidos, la mejor del mundo, comenzará el proceso de bloquear todos y cada uno de los barcos que intenten entrar o salir del estrecho de Hormuz. Añadió que cualquier iraní que dispare contra buques estadounidenses o contra naves pacíficas será volado al infierno. El mando central confirmó el domingo que las fuerzas militares de los EEUU comenzarían a bloquear todo el tráfico marítimo que entrase y saliese de los puertos iraníes a partir del lunes 13 de abril a las 10:00 am, hora del este. Este es el escenario que economistas, analistas energéticos y estrategas militares habían temido. No solo una operación de despeje de minas, sino un punto de estrangulamiento controlado por Estados Unidos, una estructura de la Armada estadounidense en la que Washington decide personalmente qué barcos pasan y cuáles no. Según el Washington Times, el bloqueo se apoyará en los dos grupos de ataque de portaaviones ya presentes en la región, el grupo del USS Gerald R. Ford y el grupo del USS Abraham Lincoln, cada uno acompañado por 3 destructores de misiles guiados. Eso es un muro de acero, cazas F-35 y FA-18 volando patrullas aéreas de combate constantes desde 2 cubiertas de portaaviones, cruceros clase Ticonderoga, aeronaves de patrulla marítima P-8 Poseidón barriendo la superficie del mar y una red de drones submarinos cazando minas simultáneamente en las profundidades. Y aquí es donde el panorama global se vuelve aterrador con claridad.
Como informó Bloomberg, el plan de bloqueo de Trump detendría los casi 2 millones de barriles de petróleo iraní que aún pasaban por Hormuz cada día, cortando la principal fuente de divisa fuerte de Teherán. Ali Akbar Velayati, asesor principal del líder supremo de Irán, respondió el domingo diciéndole a los medios estatales que la llave del estrecho de Hormuz permanece en manos de la República Islámica. Pero esa afirmación es cada vez más hueca porque a partir del 11 de abril la llave ya había cambiado de manos y la Armada estadounidense estaba en proceso de hacerlo permanente. Las consecuencias económicas de un bloqueo prolongado no son teóricas, ya están llegando. Según CNBC, los futuros del crudo estadounidense saltaron casi un 8% el domingo, alcanzando los $114,20 por barril, mientras que el Brent internacional avanzó un 7% hasta superar los $100 por barril solo por el anuncio del bloqueo. El análisis profundo de Bloomberg advirtió que a $170 por barril, el choque inflacionario tendría un alcance estanflacionario, capaz de alterar la trayectoria de la política de los bancos centrales a nivel mundial y amenazar los resultados de las elecciones de mitad de mandato en los Estados Unidos. El Instituto de Política Alimentaria advirtió sobre aumentos estructurales de los precios de los alimentos a largo plazo, impulsados por las perturbaciones en los mercados de fertilizantes, ya que más del 30% de las exportaciones globales de urea transitan por Hormuz. Como concluyó el documento de investigación del Banco de la Reserva Federal de Dallas, un cierre prolongado significa sufrimiento global, distribuido de manera desigual, pero el mundo en desarrollo absorbe el golpe más duro. Europa está particularmente expuesta. Como señaló el seguimiento de la crisis de combustible de Wikipedia, los niveles de almacenamiento de gas europeo se estimaban en apenas el 30% de su capacidad tras un duro invierno de 2025 a 2026. Los índices de referencia del gas natural holandés TTF casi se duplicaron hasta superar los 60 euros por megavatio hora a mediados de marzo. El Banco Central Europeo pospuso los recortes de tasas de interés planificados. Se proyecta que la inflación del Reino Unido supere el 5%. Los fabricantes de productos químicos y acero en toda la UE ya han impuesto recargos de hasta el 30% para compensar el aumento de los costos energéticos. Y según un análisis de NPR, Europa simplemente no tiene los recursos militares, aviones cisterna de reabastecimiento, buques navales dedicados a contramedidas de minas o aviación embarcada para actuar de forma independiente. Cualquier esfuerzo serio para despejar Hormuz requiere liderazgo estadounidense. Asia sangra aún más. China, Japón, Corea del Sur e India dependen colectivamente de Hormuz para la mayoría de sus importaciones de petróleo. Como muestran los datos de la disrupción, las fábricas chinas están desacelerando. Las refinerías de Japón están agotando sus reservas estratégicas. El sector petroquímico de Corea del Sur está buscando alternativas a toda prisa. La ruta del Cabo de Buena Esperanza, el único desvío real, añade 10 días de tiempo de tránsito y duplica los costos de combustible. El canal de Suez ya está cerca de su capacidad máxima y conlleva sus propios riesgos de seguridad relacionados con las amenazas hutíes en curso. No hay una alternativa limpia. El mundo pasa por Hormuz y el daño se extiende mucho más allá de lo que llena el tanque de tu coche. Como dejó en claro el análisis energético en profundidad de Bloomberg, el estrecho de Hormuz no es solo un corredor de petróleo, es la columna vertebral de la cadena de suministro petroquímica mundial. Los plásticos, los fertilizantes sintéticos, las resinas industriales, todos son productos derivados del petróleo y el gas que fluyen por esas 21 millas de agua. Cuando Hormuz se estrangula, sube el precio de cada producto fabricado a partir del petróleo. Y el petróleo está en casi todo. El envase de tu comida, los componentes de tu teléfono, la espuma de tus muebles, el fertilizante de los cultivos que te alimentan. Según el seguimiento de Wikipedia sobre la crisis de combustible de la guerra con Irán de 2026, los precios de la gasolina en los Estados Unidos ya habían subido $1,16 por galón desde el inicio del conflicto,
con proyecciones que advertían de $5 por galón si el estrecho permanecía cerrado más allá de mediados de abril. El combustible de aviación en América del Norte se disparó un 95%, obligando a las aerolíneas a imponer recargos por equipaje y reducir rutas. Amazon, FedEx y el Servicio Postal de los Estados Unidos implementaron todos ellos recargos por combustible. Filipinas declaró un estado de emergencia nacional e introdujo una semana laboral temporal de 4 días para reducir el consumo de combustible. Zimbabue, Pakistán, Bangladesh, Nigeria y Vietnam sufrían graves escaseces de combustible a finales de marzo. El think tank británico Instituto de Política Alimentaria emitió quizás la advertencia más sombría a largo plazo. La disrupción en los mercados de fertilizantes, más del 30% de las exportaciones mundiales de urea pasan por Hormuz, empujará los precios de los alimentos estructuralmente al alza durante años, no meses. La crisis ya ha desencadenado una emergencia en el suministro de alimentos en los estados del Consejo de Cooperación del Golfo, donde más del 80% de la ingesta calórica es importada. A mediados de marzo, el 70% de las importaciones de alimentos de la región estaban disrumpidas. Los minoristas estaban transportando productos básicos por vía aérea. Los precios al consumidor de los alimentos se dispararon entre un 40 y un 120% en algunas ciudades del Golfo. Ya no estamos hablando de geopolítica, estamos hablando de hambre. Y ahora llegamos a la dimensión de esta historia que casi nadie está discutiendo con suficiente volumen, una que opera no en el calor de la batalla, sino en el frío cálculo de la oportunidad estratégica. Mientras Estados Unidos, Europa y Asia están consumidos por la crisis, un actor observa todo el tablero con satisfacción apenas disimulada. Rusia. Con los precios del petróleo disparándose por encima de los $100 por barril y tocando en ciertos momentos de la crisis los 150, cada mecanismo de sanción occidental aplicado al crudo ruso ha sido efectivamente anulado. Los compradores europeos y asiáticos hambrientos de energía están doblando o eludiendo silenciosamente los topes de precios por pura necesidad. La flota fantasma de Moscú, construida a un enorme costo a lo largo de años de presión sancionadora, opera ahora en un mercado de vendedores. El cofre de guerra del Kremlin se está rellenando en tiempo real. Pero hay una dimensión estratégica más profunda en la posición de Rusia que va mucho más allá de las subidas de precios. Durante años, Moscú ha estado invirtiendo masivamente en la ruta del Mar del Norte, un corredor de navegación polar que conecta Asia y Europa a través del Océano Ártico, completamente independiente del Medio Oriente. Con Hormuz comprometido y las rutas alternativas multiplicando los costos, la ruta del Mar del Norte ya no es un nicho de proyecto de infraestructura, es una alternativa global viable y Rusia controla cada centímetro de ella. Cada mes que Hormuz permanece inestable es un mes en que la ruta del Mar del Norte se vuelve más atractiva, más estratégicamente vital y más dependiente de los rompehielos rusos y de la aprobación rusa. Putin no solo se está beneficiando de la crisis energética, está sentando en silencio las bases de una nueva arquitectura logística global, una en la que Moscú se sienta en el centro. Simultáneamente, tanto Rusia como China están haciendo algo más. Observan y toman nota. Cada activo naval estadounidense actualmente inmovilizado en el Golfo Pérsico es un activo que no puede estar en el mar de China Meridional ni en el mar Báltico. Estrategas militares retirados, citados por el Washington Times, señalaron que una parte significativa de la capacidad de disuasión de los EEUU está ahora concentrada en una estrecha y poco profunda vía de agua, precisamente el tipo de entorno en el que Irán ha pasado décadas desarrollando doctrinas asimétricas para explotar. Pekín y Moscú están calculando lo que un ejército estadounidense estirado significa para sus propios teatros de operaciones. Irán construyó esta trampa creyendo que era su carta de triunfo, y a corto plazo lo fue. Pero Teherán ha tropezado con una contradicción de la que no puede escapar. Cuanto más tiempo mantiene Hormuz cerrado, más insustituible se vuelve Hormuz en el imaginario estratégico del mundo.
y más rápido se mueve el mundo para construir sistemas redundantes, rutas alternativas y marcos de seguridad energética que ya no requieran la cooperación iraní en absoluto. Arabia Saudí ya está supuestamente reconsiderando la expansión de su oleoducto este-oeste, que actualmente rodea Hormuz por completo y entrega 7 millones de barriles por día al Mar Rojo. Los estados del Golfo están reviviendo el corredor India-Oriente Medio Europa, conocido como IMEC, precisamente por el temor a que un solo país nunca vuelva a tener este tipo de influencia sobre el comercio mundial. La estrategia de Irán, diseñada para infligir el máximo dolor a sus adversarios, está produciendo un mundo que se está ingeniando rápidamente para no necesitar la geografía de Irán en absoluto. Cuando ese proceso se complete, la carta de triunfo más poderosa de Irán no tendrá ningún valor y el costo de haberla jugado habrá sido la destrucción de la propia economía iraní, sus propias exportaciones de petróleo, su propia reputación internacional. Aquí es donde se decidirá la próxima fase de esta crisis. El primer movimiento ya está en marcha. La operación de despeje de minas, descrita por el Mando Central y detallada por Defense Scoop, Gulf News y el Washington Times, está ahora activa. Los drones Knifefish y los helicópteros MH-60S están trabajando el corredor. El objetivo es establecer un paso seguro reconocido, inicialmente un corredor estrecho, capaz de escoltar convoyes de petroleros bajo protección militar estadounidense. Si esa primera fase tiene éxito, como le dijo a NPR el exalmirante del Mando Central Fogo, hay todas las razones para creer que el corredor puede establecerse, que los flujos de envío podrían comenzar a recuperarse y que el choque del mercado podría comenzar a ceder. Pero CNN Business lanzó una advertencia crítica el 12 de abril. Incluso si el estrecho abre físicamente, el sistema de envíos está tan profundamente perturbado que un retorno completo a los flujos normales de petróleo podría tardar hasta julio. Hay aproximadamente 400 petroleros cargados dentro del Golfo esperando para salir, pero solo unos 100 petroleros vacíos dispuestos a volver a entrar. Las aseguradoras y los propietarios de barcos no comprometerán sus embarcaciones a una vía marítima de la que no están seguros de que sea segura. Ni siquiera un alto al fuego de 2 semanas es suficiente para restaurar la confianza. El daño psicológico a la economía del transporte marítimo mundial sobrevivirá a la amenaza física de las minas por meses. El segundo movimiento es el bloqueo anunciado por Trump, confirmado por el Mando Central para el lunes 13 de abril por la mañana. Esta es la doctrina que algunos analistas han comenzado a llamar el bloqueo de salida. No solo despejar Hormuz para el libre paso, sino poner la totalidad de su tráfico marítimo bajo iniciativa estadounidense. Cada barco que entra, cada barco que sale, sujeto a la determinación de la Armada de los EU. Esto no es un gesto simbólico, no es un U. Esto es Washington diciendo, si Irán no abre voluntariamente esta vía marítima al comercio internacional, América la abrirá unilateralmente y eliminará permanentemente la capacidad de Irán para volver a cerrarla. Los riesgos de esta fase son reales y graves. Irán posee miles de drones suicidas y cientos de misiles balísticos antibuque desplegados en la costa, diseñados específicamente a lo largo de décadas de doctrina asimétrica para atacar grandes buques de guerra exactamente en este tipo de vía marítima estrecha, poco profunda y confinada. El CGRI ha construido toda su doctrina de disuasión naval en torno a esta geografía. Una descarga de misiles desde la costa iraní podría alcanzar un destructor clase Arleigh Burke en segundos. El punto más estrecho de Hormuz, 21 millas, es efectivamente el punto cero para los sistemas antibuque modernos. Pero el cálculo de Washington parece ser este: el costo de permitir que Irán mantenga como rehén permanentemente el comercio mundial de petróleo supera el riesgo de confrontación. Y la única palanca de negociación real de Teherán, el propio estrecho, se vuelve inútil en el momento en que Estados Unidos lo controla físicamente. El tercer movimiento, y el que podría resultar más decisivo a largo plazo, es la coalición.
Europa ha sido reacia, vacilante para comprometer activos militares, mientras un alto al fuego, por frágil que sea, permanezca nominalmente en vigor. Pero como reportaron múltiples fuentes, Trump ha sido explícito al exigir la participación europea, declarando directamente, tendrán que aprender a pelear por ustedes mismos. Los EU ya no estarán ahí para ayudarlos, igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros. Irán ha sido esencialmente diezmado. Lo difícil ya está hecho. Vayan a buscar su propio petróleo. Brutal. Pero las matemáticas energéticas detrás de esa declaración son innegables. La propia supervivencia industrial y económica de Europa depende de que Hormuz esté abierto. Existen activos navales de caza de minas británicos, franceses e italianos. Existen los grupos permanentes de contramedidas de minas de la OTAN. Y como informó Gulf News, ya se espera que naciones aliadas participen en el esfuerzo de despeje, aunque los detalles de qué países permanezcan sin especificar. Si esta operación logra reunir una coalición internacional genuina, una que haga de la operación segura de Hormuz una responsabilidad internacional en lugar de una estadounidense, entonces el estrangulamiento de Irán se rompe no solo hoy, sino de forma permanente. La pregunta real no es si las minas pueden ser despejadas. Pueden. La pregunta real es si el mundo tiene la voluntad política y la coordinación militar para construir una estructura que haga imposible este tipo de toma de rehenes en el futuro. Y hay una ironía final e incómoda incrustada en todo esto. Como confirmó Bloomberg, casi 2 millones de barriles de petróleo iraní al día seguían moviéndose a través de Hormuz, incluso mientras Irán afirmaba controlar el estrecho. Teherán estaba simultáneamente tomando al mundo como rehén con sus minas y dependiendo silenciosamente del mismo corredor para financiar su propio esfuerzo bélico. El monstruo que creó era también lo único que lo mantenía financieramente vivo. Un arma asimétrica que destruye la economía de tu adversario mientras destruye simultáneamente la tuya propia no es una estrategia, es un error estratégico de proporciones históricas. E Irán ahora vive dentro de ese error sin una salida limpia. Las próximas 72 horas en el estrecho de Hormuz podrían ser las más trascendentales en la historia energética global desde 1973. Un bloqueo naval estadounidense entra en vigor. Las operaciones de despeje de minas continúan. Los canales diplomáticos están rotos. Los precios del petróleo están subiendo y en algún lugar en las oscuras aguas bajo la superficie, minas que nadie puede localizar por completo siguen a la deriva con la corriente. Esta es la vía marítima más peligrosa del mundo y la batalla por controlarla, militarmente, económicamente y geopolíticamente, apenas está comenzando. Quédate con World Brief Daily. Suscríbete si aún no lo has hecho. Dale a la campanita de notificaciones y deja tus pensamientos en los comentarios a continuación. ¿Crees que el bloqueo naval de los EEUU obligará a Irán de regreso a la mesa de negociaciones o es esto el comienzo de una confrontación mucho más amplia? Estamos leyendo cada comentario y seguiremos trayéndote el análisis más detallado y preciso de toda la web. World Brief Daily.